Estas son algunas de las actividades en las que participó el representante César Lorduy en esta semana que termina. Esta semana en Comisión Primera sesionaron las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara que durante más de 5 días y en jornadas promedio cada una de ellas de más de 8 horas aprobaron los 268 artículos y algunos nuevos que en su totalidad componen lo que se ha llamado el nuevo Código Electoral colombiano. En la primera sesión de aproximadamente 7 horas y media las comisiones respaldaron la propuesta para igualar la participación de hombres y mujeres en las listas para cargos de elección popular. Las listas a cargos de elección popular deberán integrarse en 50% por mujeres y hombres respectivamente, y en las listas de menos de 5 curules se aplicará el 30% para mujeres. La propuesta fue presentada por el representante César Lorduy y la senadora Ana María Castañeda, ambos del partido Cambio Radical. Lorduy afirmó: Desde antes del año 2000 en Colombia se habla de cuotas de género, pero solo hasta la ley 581 de ese año fue que se logró que el 30% de los altos cargos administrativos del poder público fueran ocupados por mujeres, y solo hasta el 2011 y después de 10 intentos fallidos en el Congreso fue que esa cuota se pudo trasladar a los cuerpos colegiados. Así, las listas donde se elijan 5 o más curules deberán conformarse por mínimo un 30% de mujeres. Después de 2011, esos intentos fueron insuficientes, a pesar que incluso hay actos legislativos que así lo sugieren. Solo hasta ahora, con la propuesta de Ana María Castañeda y mía, que fue aprobada, se logró la tan anhelada paridad que ordena que las listas a cargos de elección popular deberán integrarse en 50% por mujeres y hombres respectivamente, y en las listas de menos de 5 curules se aplicará el 30% para mujeres. Por eso, podemos afirmar que lo logrado marca la historia política de Colombia en dos, y constituye un hecho inmenso y sin precedentes del Congreso de la República. Desde hace algún tiempo, el congresista barranquillero ha insistido en esta propuesta, ya que para él los esfuerzos deben concentrarse y no solo para cargos de elección popular, sino para establecer condiciones, así sean normativas, enfocadas en la disminución de las brechas en términos de empleo. Finalmente, fue aprobada en primer debate la reforma al Código Electoral sin tocar la Ley de Garantías, sobre la que se planteaban modificaciones desde algunos sectores. Para ello, se trabajará en un acuerdo multipartidista para poder llegar a las plenarias con una propuesta unificada. Sobre la misma, Lorduy, quien es ponente del Código Electoral, defendió la propuesta de eliminar la Ley de Garantías, pues esta más bien es una ley de parálisis y obstáculos. Por eso afirmó: Entre la Ley de Garantías, que más bien es una ley de parálisis, más los tiempos que se requieren para elaborar y aprobar el plan de desarrollo, los municipios se paralizan casi un año en el periodo de cada alcalde. Esta ley dificultaría la contratación directa de continuar la emergencia sanitaria durante la temporada de elecciones. Adicionalmente, agregó: Tal como lo ha dicho Fede Municipios, de los 48 meses de gestión que tienen los gobernantes territoriales, 14 meses deben acatar las restricciones de la Ley 996 de 2005, lo que equivale a una pérdida del 35% de todo su tiempo. Durante la aprobación de la reforma al Código Electoral y hasta ahora se eliminó la posibilidad de permitir el voto no presencial o remoto. Sin embargo, sí se aprobó el voto electrónico mixto con garantías antifraude, cuyos pilotos comenzarían el próximo año. También se aprobó la extensión de la jornada de votaciones hasta las 5 de la tarde en todos los procesos electorales y se garantizará el voto anticipado para los colombianos que viven en el exterior. Lorduy expresó: Como uno de los ponentes me siento orgulloso de haber aprobado grandes temas que eran parte de la nueva regulación electoral. Nos faltan las plenarias y allí seguramente podemos mejorar los aprobados hasta ahora. Equidad de género, paridad, regulación de encuestas, nuevas modalidades de voto, mejora en el proceso de escrutinios. Por otra parte, Lorduy participó en una audiencia pública sobre el proyecto por el cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales. Lorduy indicó: Escuchar a la ciudadanía siempre es una oportunidad para actuar y decidir en función de sus intereses. Por ello, y para ello hemos participado en la audiencia pública, en la Comisión Primera, sobre el proyecto de ley que pretende regular y garantizar la protesta pacífica. Esta semana, en plenaria, fue aprobado el informe de objeciones sobre el proyecto que adopta la figura de la depuración normativa. Se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal. Además, se abrió debate al proyecto que busca adoptar medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción. Sin embargo, este proyecto fue aplazado. Lorduy afirmó:
Varios proyectos que tienen como propósito luchar contra la corrupción se han presentado. Hoy aplazamos uno que tuvo origen en la fiscalía anterior, pero también hay otro de la vicepresidencia y otros de iniciativa parlamentaria. Sano es estudiar todos ellos bajo el principio de la integralidad. Por otra parte, Lorduy debatió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto que busca combatir la deserción estudiantil a nivel universitario y garantizar la permanencia de los estudiantes en la actividad académica. Con esta medida, los derechos de inscripción de matrícula, de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios, así como los derechos para los cursos especiales y de educación permanente, los de grado y por la expedición de certificados y constancias, no podrán incrementar su valor, sino hasta el 10% de la matrícula. Lorduy manifestó. Aprobamos en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que le pone freno y coto a una cantidad de costos pecuniarios que todas las universidades le cobran a los estudiantes. Además, Lorduy debatió y votó de manera positiva el proyecto que busca el fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo público. Lorduy indicó. Hemos aprobado en plenaria de Cámara el proyecto que elevaría a nivel de ley el Estatuto del Consumidor Aéreo. Con esta iniciativa esperamos que se acaben los abusos por parte de las aerolíneas. En esa futura ley, y en compañía del representante Oscar Darío Pérez, logramos que se aprobara una póliza de cumplimiento como protección para los usuarios que compran tiquetes con anticipación. Esta semana, en otros eventos, mediante carta, la bancada Caribe le pidió al gobierno cumplimiento de sus obligaciones con el puerto de Barranquilla. Los legisladores costeños, entre los cuales se encuentra el representante Lorduy, piden además que se acelere la puesta en operación de la APP del Río Magdalena. Lorduy indicó. A pesar de los esfuerzos liderados por el actual gobierno en dar una solución que le brinde estabilidad y competitividad a la zona portuaria de Barranquilla, en donde para este año se invirtieron de manera oportuna más de 23.000 millones de pesos en un contrato para el dragado permanente, los resultados obtenidos a la fecha han estado lejos de lo esperado y de lo contratado a través de Findeter. Por otra parte, Lorduy acompañó a la ministra de Educación, Victoria Angulo, y a Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, al sector de Las Nieves en Barranquilla, entregando obras de ampliación y mejoramiento de la institución educativa distrital Calixto Álvarez, que beneficiará a 800 niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Las obras ejecutadas en el sector Las Nieves incluyeron la construcción de 17 aulas nuevas, 8 aulas mejoradas, laboratorio, aula polivalente, comedor escolar, baterías sanitarias y zonas administrativas. Lorduy indicó. Más colegios en Barranquilla. Me gusta asistir a todo evento que tenga que ver con la educación y en especial con su crecimiento y calidad, como ocurre en Barranquilla. Eso alimenta el alma y motiva. Un nuevo colegio para la ciudad al que acompañamos a Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, y a María Victoria Angulo, ministra de Educación. No olvides seguir al representante en sus redes sociales.